19 horas, 10 minutos. Estás escuchando Radio Cristiana Rosa de Sarón, desde Lima, Perú, a las naciones. Muy buenas noches, queridos hermanos. Les saludo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Disculpe la molestia, la tardanza. Y bueno, estamos en el estudio bíblico de hoy. Estamos tratando acerca de la evaluación y el diagnóstico que hay que hacer como iglesia individual o como iglesia colectiva para saber si está enfermo o de repente está ya casi moribunda. Entonces es necesario, así como nuestro Señor Jesucristo hizo la evaluación a 7 iglesias y de las cuales 5 estaban enfermas, también necesitamos hacer un diagnóstico si es que de repente como iglesia estamos enfermos o como iglesia colectiva puede ser que la iglesia también esté enferma. Entonces hay que hacer un diagnóstico y hemos estado haciendo esto durante la semana pasada y vamos a continuar con este estudio bíblico. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por este tiempo que tú estarás con nosotros. Bendice a nuestros hermanos que estarán en contacto. Te rogamos, Dios mío, que tu gracia, tu amor nos guarde, nos cuida, nos proteja y tu presencia esté con nosotros para dar esta palabra que necesitamos y que tu pueblo también necesita. Y necesitamos, Señor, saber acerca de las instrucciones tuyas referente a una iglesia saludable. A ti sea la gloria, a ti sea la alabanza. Bendice a cada uno de mis hermanos que estarán en contacto en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor. Bien, bendecimos a nuestros hermanos que ya están en contacto. Dios los bendiga, hermana Cecia Calle. Bendiciones, hermano Rodríguez, Dios lo bendiga. Gracias al Señor. Ahí está nuestro hermano. Bendiciones, hermano. Dios lo bendiga abundantemente. La gloria sea para nuestro Dios. Saludos también a nuestra hermana Estania. Ahí está nuestra hermana Estania. Dios lo bendiga. Nuestro hermano Roberto. Bendiciones, bendiciones. Nuestra hermana Marilú. Valerio, Dios también lo bendiga. Gracias al Señor. Amén. Gloria a Dios. Nuestra hermana María Sosa. Bendiciones. Dios lo bendiga. La gloria y la honra es para nuestro Señor. Voy a dar lectura a la palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 4. El versículo 15 del 16 dice la palabra, sino que siguiendo la verdad en amor. Esa es la característica de la iglesia sana, que tiene que tener el amor. Nunca debe faltar en nosotros el amor. Mire lo que dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Estas simples palabras que están aquí tienen mucho significado. Dice que la iglesia, la característica de la iglesia debe ser el amor. Y que eso nosotros tenemos que crecer en verdad y en amor. Esas son las cosas que como iglesia es una iglesia sana y saludable. Como organismo vivo necesitamos crecer, necesitamos reproducirnos, necesitamos tener ese crecimiento porque como organismo vivo es nuestra naturaleza que debemos crecer. Por eso hemos estado diciendo que la iglesia es un organismo vivo, es un organismo vivo. La organización tiene su lugar, pero como iglesia es un organismo vivo. La iglesia no es una organización, es un organismo vivo. La organización tiene, como digo, su espacio, su lugar. Y dice la palabra que esa iglesia tiene su cabeza, aquel que es cabeza, y eso es Cristo Jesús. De quien todo el cuerpo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido. Esas son las características de una iglesia sana. Tienen que estar en armonía, tiene que haber unidad entre sí en todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente.
La característica es eso, que entre nosotros como cristianos, como creyentes, como iglesia colectiva, estamos constituidos de jóvenes, de personas ancianas, de niños, y todos tenemos que estar unidos. Y las coyunturas son personas que nos ayudan para orar, interceder a personas espiritualmente maduras, para que puedan ayudarnos mutuamente, dice, según la actividad propia de cada uno. Cada uno de nosotros tenemos una función específica y Dios quiere que esa función específica que Dios te ha dado lo puedas seguir realizando, desarrollando cada vez más como don o como talento o como habilidad. Dice acá, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose una vez más en amor. En amor. Entonces, queridos hermanos, esa es la característica que nunca debemos obviar. Y dice que la iglesia de Éfeso, cuando fue evaluada, estaba enferma, había perdido su primer amor. Y nosotros como iglesia tenemos que estar bien alerta para no perder ese primer amor en nuestra vida. Esa visión, esa misión que Cristo nos encomendó como iglesia, tiene que estar latente en nuestra vida. Uno más para Cristo. Eso es nuestro lema como iglesia, como personas individuales. Uno más para Cristo, para que esa persona venga a Cristo. Hoy hemos ganado una alma, una más para Cristo. Dios los bendiga abundantemente a nuestros hermanos que están en contacto. La gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Nuestro hermano Luis Arias, bendiciones. A nuestro hermano Marsol Rivera, bendiciones. Dios los bendiga, la gracia del Señor los guarde, los cuida y los proteja. Gracias al Señor. Dije en la clase pasada que muchas veces nosotros hacemos una pregunta equivocada. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia no crece? Creo que esto no es la pregunta correcta. Deberíamos preguntarnos, ¿qué impide el crecimiento? A mí como iglesia individual, ¿qué impide el crecimiento? ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Cuáles son las cosas que están estorbando en el crecimiento de la iglesia en forma colectiva? Entonces esas son las cosas que nosotros debemos entender claramente. Repito, si un organismo vivo no crece es porque algo está pasando, algo está mal. Debe haber una razón por la cual no está creciendo. Y entonces tenemos que hacer un diagnóstico. De repente está enfermo, algo pasó ahí, está delicado de salud, algo pasó. Entonces ese diagnóstico de salud de la iglesia debemos hacerlo en forma individual y en forma colectiva. Si no crece es porque está enfermo. Entonces hemos estado señalando 12 enfermedades, de las cuales de las 12 enfermedades hemos estado seleccionando 3 grupos de 4. Por motivos, puede haber más enfermedades, pero por motivos didácticos lo hemos dividido así por grupos. Uno de los grupos que hemos estado estudiando es por motivos, la iglesia muchas veces no crece por motivos teológicos. Vamos a enumerar eso de los 4 principales que he puesto en esta oportunidad. ¿Cuáles son los motivos teológicos? Hay también motivos antropológicos que tienen que ver con el hombre y otro es el motivo sociológico, con la parte de la vida humana. Pero vamos a hablar un poquito de los motivos teológicos. Dentro de los motivos teológicos estoy señalando 4 cosas importantes allí que tenemos que evaluar. 1. Organismo versus organización. Esas son las cosas que mucho daño ha hecho a la iglesia colectiva, por la cual ahora no crece. Organismo versus organización. Otro, desnutrición. Hay una enfermedad de desnutrición. ¿Por qué? Porque no se alimentan de la palabra. No comen la palabra. El otro, la proliferación de las sectas. ¿Cómo es eso? Muchas de las sectas han salido de las iglesias mismas. Y el otro es la desactualización mismo de los pastores, de los líderes y también la adaptación de la iglesia como iglesia local.
Entonces, esas cositas nosotros tenemos que estudiar la palabra. Necesitamos estudiar. Hemos estado leyendo Efesios capítulo 4, dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos. Debemos crecer como iglesia. La iglesia como organismo vivo es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es un organismo vivo. Dijimos, no es tanto una organización. A veces por organización fallamos, pero si es un organismo que está vitalmente conectada con la cabeza, como dice la Escritura, que es Cristo, y con el cuerpo, conectado con el cuerpo de Cristo, que somos todos nosotros, entonces eso reciba su nutrición, su guía, la dirección de parte de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces es importante que nosotros podamos entender claramente entender cómo es que la iglesia es un organismo. Explicamos un poquito de eso. La iglesia o cuerpo de Cristo es una familia, una verdadera hermandad. La iglesia como cuerpo de Cristo es el pueblo de Dios, es el pueblo de Dios. También podemos mencionar que es una asamblea de discípulos o de creyentes, pero no una asamblea como un organismo político. No estamos para reunirnos para eso. No, es una congregación. Sí, es una congregación, es una asamblea de creyentes, de discípulos, para tratar asuntos que tienen que ver con la vida espiritual de las personas, la vida espiritual de cada uno de nosotros. Esa no es una reunión, es una congregación donde prima el amor y la unidad de los hijos de Dios. Esas cosas no deben perderse nunca jamás como objetivo de cada uno de nosotros como iglesia personal y como iglesia colectiva. Voy a leer una vez más Efesios, el libro de Efesios capítulo 2. Capítulo 2, versículo 19. Mire lo que dice la palabra. El capítulo 2 de Efesios, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Acabamos de decir que la iglesia es una familia. Nosotros como cristianos, como creyentes, Dios es nuestro Padre, Cristo es nuestro hermano, el Espíritu Santo es nuestro guía. Y por eso es que entre nosotros como hermanos nos llamamos hermanos, porque somos una familia. Mire, una vez más dice el versículo, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué importante es eso, ser parte de esa membresía de la familia de Dios. A veces damos énfasis, usted es miembro de la iglesia, pero no está inscrito en el libro padrón, nos dicen, ¿no? No, esas cosas son secundarias. Pero acá está hablando de miembros de la familia de Dios. Luego el versículo 20 dice, edificados sobre el fundamento. Tenemos un fundamento básico. Acá dice, fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Dentro del ministerio de nuestro Señor Jesucristo que dio a la iglesia, los 5 ministerios, están allí los apóstoles y los profetas. Tenemos que entender claramente que el ministerio que Dios nuestro Señor Jesucristo estableció fue ese ministerio de 5 ministerios. Un ministerio, algunos lo llaman quíntuple, pero yo lo llamo 5 ministerios para que no se confunda estas cosas. Dentro de esos 5 ministerios está el apóstol, el profeta, está el pastor, está el maestro y el evangelista. Entonces son los 5 ministerios. Esos son allí, esas personas nos van a ayudar para ir perfeccionando a los santos. El versículo 11 del capítulo 3 dice la palabra, y él mismo, Jesucristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Mira lo que dice la palabra, a unos apóstoles, a otros profetas,
a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí están los 5 ministerios. ¿Para qué? Hay un propósito específico a fin de perfeccionar a los santos, a los que están siguiendo los caminos del Señor. Somos santos, los hijos de Dios somos santos, a los santos para la obra del ministerio. Cada uno de nosotros debemos estar inmiscuidos en esta obra de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo debe ser edificado. Imagínense que una persona no quiere trabajar para esforzarse para la unidad del cuerpo de Cristo. Esa persona no está edificándose en nada y no edifica a los demás. Acá dice que nosotros debemos ser perfeccionados para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando hay, hemos dicho en una iglesia, cuando hay división, eso no ayuda, eso no está haciendo una edificación. Cuando hay odio, cuando hay rencor, cuando hay conflictos y celos y chismes en la iglesia, esa persona está enferma. O esa iglesia en forma colectiva están enfermos. Entonces necesitamos, queridos hermanos, hacer esta aclaración, esta evaluación. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo estoy yo en forma como iglesia, en forma personal? Si digo que amo a Dios y aborrezco a mi hermano, estoy haciendo lo contrario. Si digo que amo a Dios y no quiero perdonar a mi hermano, no quiero hablar con esa persona, entonces esa persona como iglesia está enfermo, necesita ser sanada. Una iglesia si no es sanada, ¿qué va a dar? ¿Va a estar enfermo y va a dar enfermedad a otros? No es eso la idea. Nosotros como creyentes primero tenemos que ser sanados. El cuerpo, el liderazgo, primero tiene que ser sanado. La iglesia está llamado a tener esa comunión. La palabra es koinonía, comunión, comunidad de los santos. Está la comunidad de discípulos consagrados al Señor que desean seguir al Señor fielmente. Son discípulos creyentes comprometidos en su labor para seguir siendo edificados, dice la palabra, en amor. Esa es la clave, hermanos queridos. Como iglesia tenemos que tener ese amor que viene de Jesucristo. Y si tú no recibes ese amor, ¿qué amor vas a dar? No, si tú no puedes dar nada, tú no puedes dar algo si tú no recibes nada. Tienes que recibir para poder dar. Entonces es importante que nosotros podamos recibir el amor de Dios para poder amar. Por eso es que muchas personas no aman a sus hermanos, menos a su prójimo. ¿Por qué? Porque no han recibido el amor de Dios. Pero una persona que recibe el amor de Dios sí puede perdonar, sí puede amar, sí puede dar amor aún a su propio enemigo. En la iglesia, hermanos, como organismo, como un organismo vivo, en la iglesia nos enseñan a vivir, a cómo vivir en el reino de Dios. Ese es uno de los objetivos de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos, enseñó a su iglesia de cómo vivir en el reino de Dios, cómo entrar al reino de Dios. Nicodemo dijo, ¿cómo puedo ver el reino de Dios? Luego dijo, ¿cómo puedo entrar al reino de Dios? Nicodemo, aparentemente él pensaba que estaba sano, pero Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo. Él no podía entender qué significa nacer de nuevo, pero nacer de nuevo significa aceptar a nuestro Señor como cabeza, aceptar a nuestro Señor como Salvador, Salvador de la condenación eterna. Ese Salvador nosotros lo podemos tener cuando decimos, Señor, ven a mi vida, recibo a Jesús como mi Salvador personal, quiero que me perdones todos mis pecados. Eso es lo que enseña la iglesia. La iglesia, como cuerpo de Cristo, enseña a reconciliar al hombre con Dios. Nos enseña a cómo relacionarnos unos con otros. Eso es lo que es la ventaja de la iglesia. Nos enseña a cómo debemos comportarnos como iglesia, como personas. Nos enseña cómo debemos nosotros ser luz y sal de esta tierra. La iglesia en sus enseñanzas nos enseña cómo debemos servir a los demás.
Eso es lo que nos enseña la iglesia. Entonces, eso nosotros tenemos que tener bien claro, que esas enseñanzas vienen a través de estos 5 ministerios que hemos estado mencionando, y que el fundamento, mira lo que dice acá, el fundamento es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es dice, siendo el principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Él es la piedra del ángulo. Entonces, esas cosas Jesucristo quiere de su iglesia. Jesucristo quiere una iglesia sana. Una iglesia sana va a tener solidez. Hemos estado mencionando un creyente sólido. Ese creyente sólido va a tener una familia sólida. Y esa familias sólidas constituyen una iglesia sólida. Por eso es importante que nosotros como cristianos, como creyentes, debemos entender que tenemos una cabeza. La familia tiene una cabeza, que es el esposo. Cada uno de nosotros tenemos una cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Cristo es la cabeza de la iglesia y Él es quien nos gobierna. Ese es el asunto. Nosotros muchas veces decimos, Cristo es mi cabeza, pero no nos dejamos gobernar por Él. No queremos que Él gobierne en nuestras vidas. Hay un problema ahí. Hay una enfermedad allí. Hay personas que dicen, yo soy cristiano creyente, leo la Biblia todos los días, pero no obedece la palabra. Algo está pasando, algo está creyendo. Hay personas que leen toda la Biblia, pero solamente tienen conocimiento, pero solamente como conocimiento, pero no lo viven, no viven ese conocimiento en su vida. Hay otras personas que no leen la palabra, están desnutridos, están enfermos, desnutridos, están escuálidos, enclenques, dicen otros. Entonces necesitamos como iglesia alimentarnos. Un bebé tomará su leche espiritual, pero una persona que ya va creciendo cada vez más, ya no va a querer leche, va a querer alimento sólido. Entonces, como cuerpo de Cristo, sus miembros trabajan en armonía. Todos debemos trabajar en armonía. Como cuerpo de Cristo debemos crecer, debemos desarrollarnos, porque somos organismo vivo. Como el cuerpo de Cristo debemos dar un buen funcionamiento de todas nuestras coyunturas, de todas nuestras don que Dios te ha dado, el talento que Dios te ha dado, la habilidad que Dios te ha dado, según lo que Dios ha constituido a cada uno de nosotros, nos ha dado. Todo eso debemos utilizarlo para edificación del cuerpo de Cristo. De esa manera nos estamos reproduciendo, creando vidas en otras personas. Y estas personas pronto se van a bautizar, pronto van a hacer el mismo trabajo que tú has hecho con ellos. Entonces, cada miembro del cuerpo de Cristo tiene una función específica. Y muy bien definida. Entonces es importante que podamos entender esto, la iglesia como organismo vivo. ¿Quién es nuestra cabeza? Jesucristo es nuestra cabeza. Leo una vez más. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos, a los miembros de la iglesia, para que la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe. Esto es otro de los pilares del vivir en el reino de Dios. Hemos estado mencionando, para vivir en el reino de Dios hay dos principios fundamentales. Uno es el amor que estamos diciendo, el otro es la unidad. Dice, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Tenemos que tener mucho conocimiento. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? Y un varón perfecto. Eso es lo que tenemos. Tenemos que tener conocimiento, sí. Llenarnos de la palabra para llegar a esa meta de ser un varón maduro, de un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta de todo creyente, esa es la meta de cada cristiano,
tenemos que crecer, tenemos que desarrollarnos. Si usted no está creciendo, algo está pasando. Si usted ya tiene años en las cosas de Dios y usted no está desarrollándose como debe ser, no está creciendo, no está haciendo su función específica, no está haciendo el don que Dios le ha dado, preocúpese, algo está pasando. De repente está con una enfermedad que usted no conoce, descubra usted, de repente es una enfermedad de ociositis. Esa es una enfermedad antropológica. Vamos a verlo después de eso. Entonces necesitamos, hermanos, como iglesia, ser un organismo vivo y ser sano. El organismo vivo está regido por la cabeza. El Espíritu Santo es quien nos va a ayudar. Y toda actividad espiritual y servicio espiritual vamos a depender de Dios. Vamos a depender del poder del Espíritu Santo. Eso es lo básico. Haciendo un paréntesis acá, la iglesia como organización. Ya no hablamos como organismo, sino como organización. Tenemos dos definiciones acá. ¿Qué significa organización? Organización es un cuerpo de personas organizadas por un propósito específico. Bueno, usted puede decir, bueno, la iglesia entonces es una organización. En ese sentido, la iglesia puede ser una organización. Pero mira, hay otra definición que dice, es una asociación de personas reguladas por un conjunto de normas en función de determinados fines. Ese es el asunto. Nosotros como iglesia, la iglesia como organización, esta tiene su lugar, tiene su espacio. Como organización tiene su lugar, tiene su espacio. Como organización representa ante el Estado una rigidez en cuanto a sus leyes del Estado. Es una inscripción en cuanto al Estado, porque así lo pide en los registros públicos. Y hay personas responsables que van a estar a cargo legalmente constituidos ante el Estado. Eso tiene su lugar. Eso está ahí, su espacio. Como iglesia, como organización, tiene su lugar. Esta es la organización, humana, que realmente lo hacemos. Y que tiene, pues, un espacio legal. Tiene su lugar. Hay propuestas, hay cargos establecidos por hombres, eso tiene su lugar. Pero como iglesia, como organismo vivo, es otro asunto, es un asunto espiritual. Entonces la iglesia no es una institución, de repente como llamándose como similar a una escuela, a un colegio. Sabemos que el hogar es una institución, pero no es la iglesia misma. Es una organización, tampoco es una organización social. La iglesia no es una asociación o un club. Tampoco va a ser una institución de una clínica o un hospital. No, la iglesia de Jesucristo, ya hemos estado mencionando, es un organismo vivo. ¿Por qué? Porque a veces mucha gente hermanos, como asociación o como organización hay ciertos requisitos, hay cierto perfeccionismo, una perfección ritual. Como organización a veces hay discusiones doctrinales o ritos que estas cosas tratan de reemplazar a las personas por números o códigos. Hay que tener cuidado con eso. Cuando llegamos a ese extremo, cuando llegamos a eso de que las personas, donde a veces es reemplazada estas personas por códigos o por números, cuidado, estamos ya institucionalizando la iglesia local. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener cuidado porque como iglesia, queridos hermanos, como iglesia tenemos una estructura,
Nuestra cabeza es Jesucristo. Ya hemos hablado de la estructura de la iglesia, pero la organización también tiene su estructura. La estructura organizacional mayormente están sujetas y dependientes de sus propias tradiciones. Cuidado con eso. Por eso estamos hablando de iglesia como organismo versus iglesia como organización. Estas organizaciones están sujetas y dependientes de sus propias tradiciones o estructuras. A veces están alimentadas por liturgias y formas de gobierno diferentes a los mismos propósitos originales dados por Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y eso es lo que muchas veces ha hecho daño a la iglesia. Por eso es que la iglesia no está creciendo como debe ser. Algo está pasando, debe ser sana. ¿Cuántos años tiene la iglesia? Mire, y todavía no hemos ganado al mundo como debe ser. En esa época de nuestro Señor Jesucristo, ir por todo el mundo, prácticamente el apóstol Pablo llegó a todo el mundo de su época. Entonces, esas cosas nos han dividido, las organizaciones nos han dividido. A veces las formas y costumbres se basan en algún pasaje bíblico, pero sacado del contexto. Y otros están basadas en fuentes tradicionales, donde siempre hemos hecho así y así tiene que ser. Cuidado, hay cosas que tenemos que tener cuidado. No vaya a ser que como iglesia, como organismo vivo, estemos pasándonos a ser una organización y eso ya no es una iglesia viva. Hay una frialdad allí. Entonces tenemos que tener cuidado con el formalismo, con el ritualismo. Otras instituciones tienen estructuras rígidas, estructuras religiosas muy rígidas, con una forma de gobierno controlador. Y tiene que ser así, y si no es así, no lo aceptan. Entonces, esas cosas, muchas veces, cuando la gente que no conoce al Señor ve eso, ellos dicen, mira, esas son las iglesias, así son los evangélicos. Nos critican y tienen mucha razón. Otras instituciones mantienen una estructura piramidal y es verticalista, con un liderazgo jerárquico y que son muy poco accesibles para el resto de las personas. Muchas personas nunca llegan a conocer a esos líderes, a la justa de repente de lejos. Esas personas se ponen en lugar de eminencia y hasta llegan al punto de ser idolatrados. Ahí ya la cosa va de lejos, va mucho más lejos y más bien se están apartando ya a sectarismos. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque muchas de las organizaciones nos han llevado a sectarismo. Otras adoptan formas de gobierno empresarial y quieren gobernar la iglesia local en forma empresarial. Estas mayormente están permitidos a hacer ciertas cosas de liberal. Son permisivos o liberales. Muchos de ellos son solamente oidores, muy bien receptores de sermones, pero y sus motivaciones muchas veces es conciertos o recitales musicales, pero nunca maduran. Entonces estas cosas hacen un impedimento por el cual la iglesia del cuerpo de Cristo no está creciendo como debe ser. Mucho sensacionalismo, muchas emociones allí. Y si no hay ruido, no hay iglesia. Tenemos que tener cuidado con eso. Otras organizaciones no están permitidos a unirse con otras organizaciones. Y si se da el caso de que tienen que hacer evangelismo, como es de otra organización, no se juntan, porque no están permitidos eso. Ellos quieren hacerlo solamente para su propia denominación. Eso ha hecho mucho daño. Esos son los impedimentos por el cual el cuerpo de Cristo no está creciendo. Hay una enfermedad allí. Hay algo que sanar. El asunto es que muchas veces estos organismos, estas organizaciones no ven, no escuchan. Hay enfermedades allí de ceguera espiritual o sordera espiritual. Si el Señor vendría y nos evaluaría, ¿cómo estaríamos nosotros? Entonces no se juntan para evangelizar,
de repente ni bien, ni tampoco para un bien social. Qué pena, eso da mucha pena y tenemos nosotros que orar mucho por eso. Muchas veces las denominaciones se convierten en un ídolo, Mi denominación. Yo nunca jamás voy a morir en esta denominación. Cuidado, tenemos que tener cuidado cuando ya esa estructura organizacional ha tomado tanto cuerpo que se ha perdido el objetivo de la visión y la misión de nuestro Señor Jesucristo. Mayormente la organización nos lleva a una esclavitud legal. Cuidado con eso. Sus ritos, sus estatutos, constituciones son buenas, pero cuidado cuando estas cosas nos llevan a una esclavitud legal. Otras veces al querer salir de ello, y algunos lo salen, pero se conducen a sectarismo. Esas son cosas que ya vamos a hablar próximamente en nuestro estudio bíblico. Vamos orando, que el Señor nos ayude y que el Señor nos dé sabiduría para que podamos nosotros ser guiados por nuestro Señor Jesucristo, en la manera como Él quiere, como Él desea. Bendiciones, hermana Noemí Flores, bendiciones, Dios lo bendiga abundantemente. Padre, gracias. Necesitamos cada vez más, Señor, de tu enseñanza. Necesitamos cada vez más saber más y más de ti, Señor. Señor, perdónanos si en algún momento, Dios Santo, hemos estado cometiendo estos errores de querer llevar tu iglesia como una forma empresarial, de querer llevar tu iglesia quizás, Dios Santo, con números y códigos. Perdónanos, Dios Santo, pero Señor, necesitamos entender claramente qué es lo que tú viniste a enseñar, Señor, a tu iglesia, con este principio básico de que debemos buscar primeramente el reino de Dios y las demás cosas serán dadas por añadidura. Señor, ayúdanos, Señor, como iglesia de Cristo, a buscar el reino de Dios y su justicia. Eso es lo primero que tenemos que encontrar. Ayúdanos, Señor, a encontrar ese amor en ti, a dar ese amor a las personas, para que podamos nosotros encontrar, así como tú nos enseñaste, la unidad del cuerpo de Cristo, la unidad entre tú y tu Padre, la unidad de ese Dios trino. Señor, ayúdanos como iglesia a estar, Señor, siendo edificados en unidad en el cuerpo de Cristo. Perdónanos, Señor, si nosotros mismos no nos estamos esforzando por la unidad del cuerpo de Cristo. Y muchas veces no nos hemos dado cuenta y estamos enfermos como creyentes, no estamos creciendo como debe ser. Perdónanos, Señor. Señor, ayúdanos en estos siguientes estudios bíblicos, que tú seas quien nos ayude, Dios Santo. Necesitamos mucho de tu ayuda. En el nombre poderoso de Jesucristo hemos orado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. La gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor los siga bendiciendo abundantemente. Seguimos orando, confiando en el Señor. Orando unos por otros. Si usted sabe que alguien está enfermo, ore por esa persona. Esa persona necesita de sus oraciones. Tenemos que estar unidos en amor, en unidad. La gloria sea para nuestro Señor. Bendiciones, bendiciones. Gloria a Dios. Nancy Amancio, dando una palabra de bendición a través de sus cánticos. La gloria sea para nuestro Señor. 49 minutos. Amén. Gloria a Dios. Una radio bendecida para bendecir desde Lima, Perú, a las naciones. Dios lo bendiga. Bendiciones, bendiciones.